¿qué tal? Hola, hola. Ahí estoy, ahí estoy. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. De antemano, ay, güey. ¿Ya? Creo que se... Sí. Ya estamos aquí. De antemano, muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo por invitarnos. Nosotros somos de la Ciudad de México. Mi nombre es Logan Wayne, tal como lo comentaron. Soy un autor de cómics, novelas gráficas, novelas en prosa. Y bueno, pues desde 2014, en algún momento empecé a publicar cómics. Yo tengo un trabajo que desempeño desde hace muchos años. Soy administrador y bueno, pues esa es la labor. Bueno, pues básicamente reprimendas de muchos lados, recibía regaños, castigos, ¿no? Y bueno, en la actualidad, pues a los niños ya los mandan al psicólogo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos planteamos en algún momento cuando quisimos desarrollar Niño Terror fue justamente el hecho de que desde nuestro punto de vista, la forma de tratar a los niños rebeldes, a los niños inquietos, pues se reduce a castigarlos, se reduce a mandarlos al psicólogo, a medicarlos, y no estamos muy de acuerdo con eso, ¿no? Nosotros, o en mi caso, pues yo hubiera querido que alguien se hubiera sentado conmigo a, pues como que a encauzar toda esa energía, toda esa situación que yo traía, y que pues la pudiera como que detonar en algo productivo, ¿no? Entonces, el Niño Terror justamente está pensado como cómics de miedo para niños punquetos, y bueno, tratamos mucho de que las historias no fueran horror de pastelazo, que fueran historias inteligentes, justamente porque si alguien merece el respeto en la vida, pues justamente son los niños, y sobre todo también con el contenido que leen, ¿no? Entonces, Niño Terror fue un esfuerzo de la editorial Pura Pinche Fortaleza, que con mi socio Héctor Santarriaga y Tevin, bueno, pues llevamos a cabo y convocamos a varios autores del cómic mexicano. Probablemente no se escuche mucho acerca del cómic mexicano porque pues está sepultado por Batman, por Spider-Man, por Superman, y no es que no nos gusten esos, también nos gusta mucho, pero por eso es interesante este tipo de espacios que nos brindan, por eso es interesante este tipo de ferias, que tenemos un stand aquí con todo nuestro trabajo, porque pues de esa manera muchos de ustedes dicen, ah caray, pues ¿cómo que hay cómic mexicano, cómic para niños, adolescentes, adultos, que no es desde el siglo pasado, que ya no? Entonces, muchos de mis compañeros y yo, pues, estamos trabajando mucho para darle a la gente, pues, cómic de calidad, cómic mexicano, y tratamos de que nuestro argumento no sea, cómprame un cómic porque soy mexicano y me tienes que ayudar. No, la verdad es que tratamos mucho de prepararnos en todo esto para que ustedes compren el proyecto, compren el producto, bueno, pues porque tiene calidad, porque les puede aportar muchas cosas y puede competir perfectamente pues con cualquier proyecto internacional, ¿no? No renegamos jamás ni de Spider-Man ni de Batman, ni todo eso, pues lo leímos, lo seguimos leyendo. Sin embargo, pues es una opción más que les invitamos a conocer, ¿no? Para Niño Terror, que lo sacamos. Cuando nacemos ya traemos el miedo adentro, ¿o será acaso que lo oprime algún control dentro de nuestro interior para avisarle al cerebro que tal o cual cosa nos debe dar miedo? Aquí en este libro que tienes en tus manos hay 7 historias de terror. Algunas te van a dar más miedo que otras, sin embargo todas van a quedarse por un rato en tu memoria. Cuando cierres los ojos, vas a ver a los personajes que más te impactaron sin que te hayas dado cuenta. La comezón en tu cerebro no te va a soltar por un buen rato. Pero no pongas ese miedo, ¿ok? Entonces, básicamente el proyecto va apuntado a que, además de las historias de terror o el probable entretenimiento que pueda tener
bueno, pues cada una de las historias tiene un valor a reforzar en el niño. La amistad, la empatía, la autoestima, el respeto a los mayores, el respeto a los animales. Entonces, cuidamos mucho de no hacer unos cuentos ñoños, cuidamos mucho en hacer unos cuentos fuertes. Para mí fue muy complicado porque de repente cuando empecé a escribir, yo escribí 2 historias de este proyecto. Está Mudo Martínez, que es de Monterrey. Está Tevin, que es uno de mis compañeros de la editorial. La primera historia se llama Los tiernos conejos del rencor. Y el valor de este cuento es la lealtad. Entonces un poco la idea es que, pues sí, el niño lo lea y todo eso, pero que el adulto en algún momento de acción para que diga, bueno, pues no lo soy, pero a partir de ahora lo debo de ser. ¿Por qué? Pues porque tengo un niño que es mi responsabilidad, ¿no? Entonces tratamos mucho de conectar con ese tipo de cosas. La segunda historia se llama Hablemos. Esta está hecha por Edgar Camacho, Edgarcito, lo encuentran en Facebook. Él fue ganador de un premio de novela gráfica hace unos años con su libro Piel de Cebolla. Y bueno, en este cuento el valor que tiene es el de la valentía, pero tratamos mucho de que ese valor no rozara la imprudencia, ¿no? Porque de repente ser valiente en el nivel de los niños pudiera en algún momento percibirse como ser imprudente, ¿no? Entonces, y ponerse en un riesgo no necesario. Entonces tratamos de ser muy cuidadosos en que pues el valor de la valentía pues no rozara la imprudencia, ¿no? La tercera historia, que se llama Alzheimer, es escrita por mí y el arte es por Idalia Candelas, una artista muy competente, muy querida, que me apoyó en el arte de este cuento. Y bueno, aquí las historias, si bien se llaman niño terror, las historias, la mayoría no tiene que... ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la palabra Alzheimer pues jamás le ha pasado en su cabeza y no sabe ni siquiera qué. Entonces es una enfermedad pues que a mucha gente, muchas familias son aquejadas de eso, pero pues muchas veces al niño no se le explica, ¿no? Entonces a eso me refería hace rato con la cuestión del sable, al que no es necesario revisarle la tarea, pues la hace junto con los deberes en su casa. El niño punqueto juega, corre, grita, pero también distingue los momentos en los que debe administrar sus ganas de jugar y divertirse, pues sabe que tiene toda una vida para hacerlo. El niño punqueto ayuda a los niños que no lo son. Seamos todos punquetos. Entonces, tratamos mucho de que las historias justamente, sabemos que hay niños de todo tipo, pero hicimos una redefinición del concepto punqueto, que tiene que ver con el punk de la rebeldía, al niño responsable, al niño que grita, al niño que todo el tiempo está preguntando todo y que de repente pues a lo mejor le damos un iPad o un celular para que nos deje tranquilos, para que se calme. Entonces yo estoy muy contento porque en este tipo de que les comento, o sea, tratamos mucho de fomentar ese link del adulto con el niño para que los vayan acompañando en su desarrollo, no más, ¿no? La parte importante pues evidentemente tiene que venir del núcleo familiar, y bueno, pues eso es lo que proponemos. Y bueno, me quedé en la historia de Alzheimer. Esa, como les repito, la hice yo y la dibujó Idalia Candelas. Lagarde ganó una beca para estar en QVEC haciendo una novela gráfica, y bueno, pues ese se llama Lama, ¿no? Muchos niños de repente son muy inseguros, y esa inseguridad pues pudiera venir de muchos lados. El asunto es que esta historia es muy importante porque tratamos de que el niño comprenda perfectamente lo que es la autoestima, lo que es quererse a sí mismo. Y bueno, en esta realidad o en este presente que de repente hay muchos niños violentados, pues tratamos mucho de que el niño sea seguro, que el niño diga lo que no le parece, ¿no? Esa es la parte de Niña Lagarto. Tenemos la historia siguiente, que se llama Luna Turbia. Luna Turbia la hizo mi amigo H.G. Santarriaga, que está de aquel lado en el stand. Él la escribió y la dibujó René Córdoba. René Córdoba actualmente está trabajando para Marvel, y bueno, pues no, de repente surge el asunto del bullying, ¿no? Y bueno, no me voy a subir al tren en donde todos dicen que el bullying está mal. Bueno, pues en mi época pues el bullying existía,
y en algún momento pues a sobresalir, ¿no? En la parte de la empatía no la estamos empujando mucho a que no haya bullying, sino sobre todo queremos provocar en los niños que son bullings, pues que traten de entender que no todos los niños tienen el mismo nivel, no de capacidad, sino pues muchas veces de experiencia y empatía, justamente por lo que acabo de comentar. Y luego viene otra historia que se llama Retadoras de lo Sobrenatural. Este guión lo escribió Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, que él se especializa en historias de terror. Él vive en Tampico. Bueno, él es de Tampico, pero vive en Monterrey. Y el arte es de nuestro querido amigo Luis Alberto Villegas Ville. Y aquí el valor es el respeto a los mayores. Cuáles mayores son benéficos para él, respetarlos y de esta manera teñirse o contagiarse de toda su experiencia para que lo acompañe en su vida, ¿no? En el entorno familiar, bueno, pues hay tíos importantes, hay hermanos mayores, hay padres, hay abuelos, y pues, que eso obedezca ciegamente a que el niño tiene que hacer todo lo que el adulto le diga. Por eso decimos, el niño punqueto cuestiona, y tienes que cuestionar y tienes que decir, porque pues por lo que comentaba hace rato de los riesgos, ¿no? Y bueno, la última historia la escribí yo también, y la dibujó mi compañero Héctor Santarriaga, y se llama El Premio. Y aquí el valor que perseguimos fomentar en los niños es el de la honestidad. Es un niño que pues obviamente le piden dieces en la escuela, y el niño pues se dedica a copiar en los exámenes. Entonces el niño se gana un premio, que es ir a la Ciudad de México con sus familiares, pero ahí le suceden una serie de cosas que pues tienen que ver con la culpa, ¿no? Y entonces la culpa, todo lo que implica no ser honesto con las demás personas, y el remordimiento y la cuestión de la conciencia, bueno, pues tratamos mucho de sembrar en esa historia en el niño, pues, de que probablemente sí lograste engañar a alguien, pero no a ti mismo, y probablemente en algún momento eso te dé comezón en la noche, porque pues no vas a poder descansar bien, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro proyecto Niño Terror. Es un proyecto de ferias para ver que nos den un lugar, con talleres y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces el autor está esperando que llegue una editorial a descubrirte y a pagarte los grandes millones y ese tipo de cosas para que puedas publicar un libro. Pero bueno, tanto Héctor como yo creamos la editorial pues justamente desde la trinchera independiente, no queriendo jamás emular a una editorial grande. Queremos seguir manteniendo nuestra independencia de 20, y bueno, pues esa es un poco la realidad que hoy vivimos, ¿no? Entonces, muchas veces podríamos decir decepcionados que el gobierno no apoya, que los editoriales grandes, pues es de la gente que confía en nuestro trabajo, ¿no? O sea, mi logro pues es trabajar, hacer los cómics, hacer los libros, pero pues si no los vendo, pues ahí me hubiera quedado, pero pues el logro finalmente pues es de todos los que en algún momento nos llegan a comprar un cómic al ¿no? Entonces, ¿sí respondí a tu pregunta? Perfectísimo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Cualquiera, la que sea. General. Las 4 son verdaderas. Nada más que si digo las 4, pues me voy a llevar aquí 2 horas. Y pues no. La máscara tiene que ver con el ego. ¿Sí? Muchas veces me preguntan, oye, un consejo que le pudieras dar a la gente que se quiere dedicar a lo mismo. Bueno, pues yo les diría que primero trabajen con el ego. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas a escribir o a hacer algo que tiene que ver con el arte, y tu abuelita o tu mamá te dice que está bien padre, entonces tú ya te sientes acá y te sientes que eres el mejor del mundo, y eso es el peor enemigo de un creador. Pero por otro lado, cuando alguien perder un gran creador, un gran artista, entonces yo he tenido desde hace muchos años un problema con mi ego, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pues de repente yo creía que era el mejor en muchas cosas, en muchas áreas, y eso me impedía pues de repente crecer, aprender nuevas cosas, y también me complicaba mis relaciones personales. Entonces, con la máscara, bueno, pues ya en este ambiente pues doy pláticas, doy autógrafos, doy fotos, y voy a muchos lugares, me invitan a muchos lugares. Entonces
Con la máscara, pues todo le sucede al tipo de la máscara que se llama Logan Wayne, pero cuando yo salgo de la feria y me la quito, pues sigo siendo el mismo tonto de siempre, y eso para mí, en términos de todo el trabajo que he venido haciendo con mi ego, pues me ve la niña. Pero bueno, pues esa es una razón por la que uso la máscara, ¿no? ¿Por ahí alguna otra pregunta? Sí. De hecho, el niño terror, si se dan cuenta, en la O es una gorra. Bueno, es una calaverita. ¿Por qué? Y bueno, el personaje de portada es una niña. Predominan los colores rosas. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Pues porque justamente tratamos de abrirle la puerta a las niñas a que puedan acceder a los cómics que en teoría pudieran ser históricamente lecturas para niños. Entonces tratamos mucho de ser muy cuidadosos en ese sentido, porque de repente está el estigma de que los cómics son para niños y tú niñaste para allá, ¿no? Pero en el caso del proyecto Niño Terror como tal, el cómic es para niños y para niñas, o sea, no hay una división. Las historias no son sexistas de ninguna forma, y tampoco tratan mucho de decir el niño es el héroe, el niño es el mejor, sino trata de hecho hay muchas niñas en el cómic que son las heroínas de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tratamos de dar historias que no tengan que ver con género, ¿sí? O sea, no es para niños, no es para niñas, van a ser, pues estaba el debate en mi familia de ¿y cómo va a salir? ¿De amarillo o de azul si es niño? Al final terminó saliendo vestida de Spider-Man. Las tarjetitas traían un logo de Batman. Yo, en lugar de dar puros y de dar chocolates, di un cómic que no era mío en ese tiempo, y traía una tarjetita de Batman que decía un subtítulo: fui niña y qué. Entonces yo a mi hija desde pequeñita pues le he inculcado mucho de si te gusta Spider-Man, pues ese Spider-Man está bien, si te gusta Batman está bien, si te gusta Barbie está bien. O sea, como que trato mucho de provocar eso, de no provocar esa división entre niños y niñas en mi trabajo, ¿no? Este es un trabajo para niños, estoy trabajando en otro también para niños, pero va mucho enfocado a eso. La mayoría de mi trabajo es para adolescentes y para adultos, pero trato mucho de hacer mucho ese respeto, ¿no? De no hacer esa división, ¿no? Entonces, si me dices algo para niñas, Niño Terror, segurito. Ok, por allá, ¿alguien más? ¿Nadie más? No, bueno, sé lo que... Sí. Pues lo que pasa es que la mayoría de mi obra justamente es para adultos, y en algún momento, justamente por la máscara, llegaban a niños. Tengo una anécdota muy chistosa para mí, pero pues seguramente para el niño en cuestión no estuvo tan padre, en donde en la Conque, en Querétaro, pues yo estaba ahí en mi stand, y pues un niño pasaba y me veía así como que con mucha curiosidad, ¿no? Y pasó como unas 10 veces, hasta que en algún momento yo creo que pues se armó de valor y llega muy contento a la mesa y me dice: ¿tú eres luchador? Y yo, no soy luchador, pero... Y en ese momento el niño se me quedó viendo con un odio inmenso, así como si estuviera yo usurpando algo que para el niño fuera muy importante, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia: ¿tú eres luchador? Claro que sí soy luchador. Nos tomamos una foto, nos tomamos esto, y bueno, en realidad no estaría mintiendo, porque en algún momento yo estudié 4 años lucha libre, estudié 2 años tumbling, que es la parte de aprender a caer, estuve un par de años en lucha olímpica con el profe Blue Demon, el papá. Y bueno, en algún momento, cuando me di cuenta que no era juego, que no era fácil, y cuando me lastimé mi costilla la tercera vez, en ese momento yo dije: mejor me pongo a estudiar, me pongo a hacer algo que sea menos riesgoso. Y bueno, pues decidí ya no meterme. A mí me gusta mucho la lucha libre, y bueno, pues esa fue un poco la razón por la que hice algo de niños, porque muchos niños se acercan por la cuestión de la máscara, y bueno, pues ahora ya puedo en algún momento ofrecerles algo para niños. Sobre todo, lo más importante para mí es
Y para nosotros, en el caso de Héctor y Tevin, es respetar la inteligencia, pues, tanto del lector general, pero sobre todo ahorita, pues, de los niños, ¿no? Entonces, pues espero haber respondido tu pregunta. ¿Por ahí alguien más? ¿Nadie más? Otra vez tú. O sea, ¿qué pasó? Nada, sí, dime. ¿Y por qué, si te gusta tanto esto, por qué no te dedicas bien a esto? Ok. Tu pregunta es complicada, ¿por qué? Porque a pesar de que hay mucha gente que nos apoya comprando los libros, bueno, pues ese dinero que se genera es justo para hacer más libros. Yo tengo que seguir manteniendo mi trabajo normal. ¿Por qué? Pues porque es el que me da de comer y el que me permite, pues, cubrir todos mis gastos y mantener a mi hija. Entonces, esa es una realidad que, pues, estamos tratando un poco de darle la vuelta, ¿no? O sea, con todo este trabajo que hacemos, bueno, pues convencer uno a todas las personas para que nos apoyen. Yo espero que en algún momento nos veamos para decirte, por fin me dedico al 100% en hacer estos libros y ya dejé mi trabajo anterior. Tal que, pues, debo decirlo, mi otro trabajo, pues la verdad es que también me gusta mucho, ¿no? Entonces, pues esa es la razón, es económica. ¿Alguien más? Okay. O sea, me da hasta vergüenza que nadie pregunta. Échale. ¿Y por qué no pones un local donde solo se abren los fines de semana? Lo que por las ferias, justamente. Ahorita este año sobre todo hemos estado teniendo muchas ferias. Estuvimos en Ciudad Juárez, estuvimos en Querétaro, en León, en Pachuca. Estuvo esta también en Pachuca. Viene la Feria del Remate en el DF, viene la Feria del Zócalo, la FILIG, la Feria de Guadalajara, una en Chihuahua. Entonces, como no tenemos los recursos para pagarle a alguien que pudiera atender ese local, bueno, pues nosotros estamos concentrados en ir a atender los fines de semana, pues justamente en las ferias. Entonces, pues esa es la razón por la que no ponemos un local. ¿Por allá? En el caso del Niño Terror, 150 pesos, bastante accesible. ¿Mande? Todo el tiempo de yo dentro de mi obra tengo Lazarus. Les platico rápidamente de qué va. Lazarus, nazis, vampiros, lucha libre en un contexto del México de los 50, donde Hitler está vivo. Están tratando de infiltrar nazis en México para reventarse a Estados Unidos y los líderes de la iglesia son vampiros. Eso es Lazarus. Es un cómic que lancé en 2014, lo terminé en 2017 y bueno, pues ahí está completito en mi stand. Saqué Semana Inglesa es un que actúa en consecuencia porque de repente nos instalamos en eso, ¿no? Es que mi papá no me apoyó, mi familia me abandonó y entonces no hacemos lo que queremos. Entonces la idea con ese libro es, ok, nadie te apoyó, tus padres no te quisieron, bla, bla, bla. Pero ¿y entonces dónde queda tu responsabilidad como individuo? Sal de aquí, termina de leer este libro y ponte a hacer lo que tienes que hacer. De eso va Semana Inglesa y esa cuesta 120 pesos. La mala hora se llama El mito de Sísifo de Albert Camus, en donde plantea que el problema más importante que tiene que resolver el ser humano es decidir suicidarse o no. La obra no hace una apología del suicidio, sin embargo, para todos aquellos que en algún momento estuvimos lo suficientemente tristes, deprimidos, derrotados, solos y que pensamos, aunque sea por un segundo en esa posibilidad, la mala hora es justo para todos aquellos valientes que a pesar de lo que sea, seguimos intentando, ¿no? Esa es la mala hora. Saqué Pinche Destino, eso es una novela en prosa. Pinche Destino es una historia que sucede en el presente, pero tiene una semilla en el 2 de octubre del 68, cuando el protagonista era adolescente estudiante, decide ir al mitin de Tlatelolco, sucede la matanza de estudiantes, él logra salir con vida, pero en la revuelta la novia con la que iba se pierde y por más de 30 años él piensa que estaba muerta hasta que la reencuentra en los 90. En el presente este personaje ya tiene 67, divorciado, no le ha ido bien y un día en una mudanza se topa con una carta que se hizo a su yo de 64 años cuando él era jovencito y se da cuenta que todo lo que él siempre quiso de ser de joven nunca hizo nada. Trata un poco de cambiar su destino, pero pues todos sabemos que el destino no se cambia así nomás. Un día se topa con una mesera y entre los dos
tienen que tomar decisiones importantes para evitar que el pinche destino que yo les escribí les pase. Entonces tiene que ver con el eterno dilema de si el destino ya está escrito o lo hacemos nosotros con nuestras decisiones. Tiene que ver con los Beatles, el rock and roll, el 68, y un perro muerto que está en la portada, que cuando ustedes terminan de leer se enteran por qué la portada es así. Entonces, y ese cuesta 120 pesos. Entonces todo ese material lo encuentran ahí en mi stand. Y bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Sí? Quiero preguntarte si, ya sea para niños, adolescentes o adultos, quisieran, por hobby o por entretenimiento también, crear cómic, por ejemplo. ¿Qué es lo que recomiendas, independientemente de la edad, o a lo mejor hay diferencia en edad? ¿Qué recomiendas aprender? ¿Qué competencias son las necesarias para poder ahora sí crear y encontrar satisfacción en crear historias? Obviamente también ilustradas, ¿no? Claro, mira, el problema más importante que tiene el cómic mexicano es que la mayoría de las personas que hacen cómic, lo único que han leído es Spider-Man. Y entonces, ¿eso qué pasa? De repente a mí me ha llegado a la mesa, oye, tengo una gran historia de un superhéroe que tiene los poderes de una mosca. Ah, ok, y luego, no, pues lo que pasa es que él se sentó a comer y una mosca cayó en la sopa y entonces por eso adquirió los poderes de una mosca. De repente, pero eso es Spider. No, esto es una mosca, es una gran idea. Entonces, lo primero que yo siempre digo es, una consecuencia de ser lector es ser escritor. Si tú no eres lector, no vas a poder escribir realmente nada. Entonces, una de mis recomendaciones es lean mucho, y sobre todo si quieren hacer cómic, lean algo más que cómic. ¿Por qué? Porque pues nos empezamos a nutrir de muchas otras cosas y bueno, pues de repente pueden salir unos cómics increíbles porque te desmarcas de todo lo que ya sembró DC Comics, Marvel Comics y todo eso, y pues cuando se suma tu creatividad con tu imaginación, con las herramientas que tú vayas teniendo. Y obviamente hablo de herramientas como el lenguaje mismo, ¿no? O sea, tú tienes que tener un lenguaje importante, pues para poder transmitir tus ideas en un texto, ¿no? Entonces, algo que yo recomiendo primordial, justamente, es que lean. O sea, que lean mucho. Y bueno, pues, experiencia, en algún momento cuando Lazarus, yo escribí un texto, dije, tengo una gran historia que va a revolucionar el cómic mexicano. La escribí. Yo no dibujo, pues consigo a ver quién dibuja, ¿no? Entonces, pues conseguí a un artista muy importante en México. Él le gustó tanto la historia que me dijo, yo la hago. Pues ahora estamos, ¿de qué se trata la historia? Pero yo necesito que tú me digas qué va en el primer cuadro, dónde pongo la cámara, cómo están vestidos, qué dicen los personajes y en cuántas páginas, en cuántos cuadros divido la página. Y yo, pues que eso no lo haces tú. No, eso lo hace el escritor. Ok, pues no sabía. Entonces, pues en ese momento pude irme muy decir que mis padres no me apoyaron, que bla, 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 bla. Y bueno, pues yo tuve que ponerme a estudiar narrativa gráfica, secuencial, literatura, escritura. Entonces estoy como Logan Wayne en el Facebook y también estoy como Editorial Perro Muerto. Ahí esas son dos de mis redes sociales. Logan Wayne, prácticamente ahí posteo toda la parte, mis vivencias, más allá de la parte de autor. Y bueno, eso va enfocado mucho. Yo también tengo un programa que buscar en Spotify, en Spreaker, en iTunes. Ese programa lo tengo haciendo desde hace 13 años. Y bueno, ese Logan Wayne, ahí esa es la red social de todo eso. Y la parte de Editorial Perro Muerto, bueno, pues ahí también. Y yo atiendo directamente las redes. ¿Sí? Por acá creo que tú tenías una, ¿no? Tú tenías otra. ¿Algún momento has pensado que esto no puede servir? No, jamás he pensado que esto no puede servir. Y bueno, qué preguntas tan profundas haces. Pero está muy bien, te felicito. Pues mira,
Y bueno, esto también se emparenta un poco con lo que preguntaba de este lado el Señor. Muchas veces las razones por las que uno quiere ser autor pudieran estar equivocadas. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que prepararse como autor para llegar a una feria y decirle a 100 personas que te compre tu cómic. Pero a lo mejor 90 te van a decir que no. Y bueno, eso pudiera en algún momento empujar que tú como autor dijeras, no, esto no vale la pena, no, esto no, mejor ahora quiero otro diferente, ¿qué traes de nuevo? Y entonces todo eso ha provocado que en ningún momento yo pueda decir que esto no tiene sentido. Pues para mí el hecho es justamente el autor que nos hizo favor de hacer la portada y creemos que es una portada muy bonita. ¿Sale? Por aquí tenías otra pregunta. En algún momento, ¿cómo te inspiraste para hacer Niño Terror? Bueno, pues la inspiración, muchas veces la gente cree que la inspiración es algo que te llega y que por eso eres artista. Bueno, en mi caso no considero que sea artista, pero creen que para los creadores la inspiración tiene que llegar y como una musa te inspira y entonces te pones a escribir y a crear. No, eso no es cierto. La inspiración viene del trabajo. Tienes que ponerte a trabajar, sentarte a escribir, sentarte a hacer, y bueno, luego se compagina con la imaginación y luego se compagina con toda la cultura que tú traes detrás, y bueno, pues todo eso hace que en algún momento puedas construir las historias, ¿no? No es propiamente que algo me inspira o me mueve, simplemente si puedo decir que algo me inspira, pues finalmente es el momento en el que yo departo con la gente que nos compra, y bueno, pues ese momento para mí es lo que más me inspira, ¿no? La gente que en algún momento le da una oportunidad a nuestros proyectos. Eso es lo que me inspira. ¿Sale? ¿Por ahí alguien más? ¿Nadie más? Ok, otra vez tú. ¿Por qué te gusta? Bueno, ¿por qué te gusta hacer los libros? Me gusta hacer los libros porque tengo muchas cosas que decir en términos filosóficos, en términos de ideas, y aparte me gusta mucho contar historias, y bueno, en el caso de mis trabajos trato mucho de que tengan por ahí mucha carnita más allá del entretenimiento, que le deje al lector pues algo más importante que solamente entretenerse. ¿Sale? Entonces, bueno, pues creo que se me acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo el hecho de que estuvieran aquí escuchándome. Para toda la gente que quiera conocer mi trabajo, el trabajo de Héctor, el trabajo de todo lo que tenemos ahí, estamos ahí en un stand de este lado, y bueno, pues estamos muy gustosos, les agradezco mucho, y bueno, pues un aplauso para todos ustedes. Gracias por agradecer a Logan Way en esta presentación editorial Niño Terror, cómics de miedo para niños concretos. Gracias. Le recordamos que se encuentra a la venta su cómic, y bueno, aprovechando que se encuentra Logan Way para que nos pueda firmar nuestro ejemplar. Por su atención, muchas gracias. Así mismo los queremos invitar a que nos acompañen en punto de las 5 de la tarde a la presentación estelar de Arturo Islas Allende, blogger conocido a nivel nacional, Sí, claro. que nos hablará acerca ¿Cuándo está? del niño ¿En 150? En punto de las 17